Vamos a encontrar los puntos críticos para esta función. Entonces, en este caso tengo una función polinómica de grado 4. Entonces, recuerden que para calcular sus puntos críticos necesitamos calcular su derivada, su primera derivada. Entonces, la primera derivada de esta función, como es un polinomio, sería 4 por x a la 3 más, multiplico 2 por 3, 6 por x a la 2, menos, multiplico 3 por 2, 6x, la derivada de menos 4x que me daría menos 4 y la derivada de una constante 0. Por lo tanto, su derivada es este polinomio de grado 13. Ahora, si nosotros queremos encontrar los puntos críticos de esta función, entonces lo que debemos hacer es resolver una ecuación. ¿Qué ecuación? La derivada de la función igualada a 0. Es decir, que lo que tengo que resolver es esa ecuación cúbica. Como la derivada es 4x a la 3 más 6x al cuadrado menos 6x menos 4, entonces la ecuación a resolver es esta ecuación cúbica. Tengan en cuenta que como estoy trabajando con polinomios, los polinomios su dominio son todos los números reales. Por lo tanto, la derivada, como es otro polinomio, también es todos los números reales. Por lo tanto, no va a haber valores de x donde la derivada no exista. Recuerden que el concepto de puntos críticos es donde la derivada se vuelve 0 o donde la derivada no existe. Como es un polinomio, solo estamos teniendo en cuenta cuando la derivada se vuelve 0. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta ecuación cúbica. Para ello, entonces lo que vamos a hacer es factorizarla. Como es un polinomio de grado 3, tenemos 4 términos. Su factorización la podríamos hacer asociando términos semejantes, es decir, factorizando por grupos, o podemos utilizar un método pues, que es muy empleado en este tipo de polinomios, que es la división sintética. Entonces voy a trabajar su factorización por división sintética. Entonces vamos a hacer la factorización del polinomio 4x a la 3 más 6x cuadrado menos 6x menos 4. Entonces la factorización consiste en sacar los coeficientes del polinomio de grado 3. De grado 3 sería 4, de grado 2 sería 6, de grado 1 menos 6 y el término independiente menos 4. Si tienen dificultades en emplear este método, pues pueden ustedes revisar la lista de reproducción de matemática básica de mi canal y ahí en esa lista de reproducción pues encuentran este método de factorización. Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer es encontrar un valor de x donde se vuelva a 0, es decir, una raíz de este polinomio. Entonces, como pueden notarlo, si yo reemplazo la x por 1, miren que me quedan los coeficientes 4, 6, menos 4. Y si yo sumo todo esto me da 0. 4 más 6, 10, menos 6 me daría 4 y 4 menos 4, 0. Por lo tanto, el 1 me está indicando que es una raíz de ese polinomio. Y entonces el proceso de la división sintética consiste en bajar el 4, multiplicar 4 por 1, 4, 6 más 4 me daría 10, 10 por 1 me daría 10, sumo, menos 6 más 10 me daría 4, 4 por 1, 4, y si aplicaron bien el proceso de la división sintética, el residuo, que es este último número, debe darle 0. Ahora, con los siguientes podemos seguir aplicando la división sintética. Entonces, en este caso, la división sintética ya con el 1 no me sirve porque si yo sumo, 4 más 10 me da 14, más 4 me da 18. Entonces podría ser un número negativo.
Entonces yo previamente ya lo había encontrado, que era el menos 2. Entonces con el menos 2 vamos a aplicar la división sintética. Entonces tenemos 4, 4 por menos 2 me daría menos 8, 10 menos 8 me daría 2 y 2 por menos 2 me daría menos 4 y 4 menos 4 me da 0. De esta manera nosotros podemos expresar, voy a colocar aquí el entonces para continuar con lo que estaba en color verde, ¿no? Pero lo voy a escribir en color negro. Entonces, ¿cómo puedo factorizar? Si ya tengo hecho la división sintética de este polinomio, ¿cómo puedo hacer la factorización? La factorización me va a quedar x, y si aquí estaba 1 positivo, entonces acá voy a escribir negativo, le cambio de signo. Entonces acá siempre voy a multiplicar por un factor con x. X, y como aquí tengo menos 2, entonces acá le cambio de signo y me quedaría más 2. Y en el último, si tengo dos valores, significa que es un polinomio de grado 1. Si me quedan 3 valores, sería un polinomio de grado 2 y así sucesivamente. En este caso es un polinomio de grado 1 cuyos coeficientes son 4 y 2. Es decir, 4 multiplicado por la x y 2 el término independiente. Y esta sería la factorización de este polinomio. Ahora, esta factorización implica que voy a tener 3 soluciones. La primera es con el factor x menos 1 igualado a 0. La segunda es con el factor x más 2 igualado a 0. Y la tercera es con el factor 4x más 2 igualado a 0. De donde podemos concluir que en la primera me queda x igual a 1, en la segunda despejando x me daría menos 2 y en la tercera si despejamos x nos quedaría menos 2 dividido entre 4, es decir, menos un medio. ¿Eso qué significa? Que esta función f de x tiene 3 puntos críticos. 3 puntos críticos. ¿Y quiénes son los puntos críticos para esta función? Entonces son, voy a escribirlos de menor a mayor, primero con el negativo, entonces tenemos que x barra 1 sería igual a menos 2, el segundo punto crítico sería x barra 1 igual a menos un medio, y el tercer punto crítico sería x barra 1 igual a 1. Muy bien, ahora entonces vamos a calcular los puntos críticos para esta función g de x, que es un logaritmo natural. Logaritmo natural de 1 más x cuadrado. Entonces iniciamos calculando su primera derivada. Entonces recuerden que la derivada de un logaritmo, lo voy a escribir por acá, si tengo logaritmo natural de u, su derivada, pues, según la tabla, es 1 dividido entre u por la derivada interna, que sería u'. En este caso el u vendría a ser este polinomio 1 más x cuadrado. Por lo tanto, su derivada sería 1 sobre dicho polinomio y multiplicado por su derivada interna, que la derivada interna sería derivada de 1, 0 y derivada de x cuadrado, 2x. Entonces ya tenemos que su derivada es 2x sobre 1 más x cuadrado. Ahora, entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces, como en este caso ya tengo un cociente, tengo 2x y tengo 1 más x cuadrado, tengo un cociente, entonces los puntos críticos van a ser donde el numerador se vuelve 0, donde el numerador, que sería, vamos a escribirlo directamente, ya no voy a escribir en forma general, ¿no? De acuerdo a este valor particular. 2x cuando 2x vale 0,
O la otra condición es cuando el denominador, que en este caso sería 1 más x cuadrado, se vuelve 0. Entonces, esas serían las dos posibilidades para encontrar puntos críticos de esa función. Entonces, la primera parte es que la derivada se vuelva 0. La segunda parte es que la derivada no exista. Entonces vamos a resolver estas ecuaciones por separado. Tengo que resolver dos ecuaciones. Entonces vamos a resolver estas ecuaciones por separado. Entonces, de la primera, voy a seguir escribiendo con color verde para que noten la solución, la diferencia. De la primera, si yo despejo x de aquí, el 2 multiplicando pasa a dividir y me queda 0 dividido entre 2 me da 0. Y he encontrado la primera solución. X igual a 0. Ahora, de la segunda, tengo una ecuación cuadrática que podríamos aplicar la fórmula general. Como en este caso tengo un binomio, podría intentar despejar x. Entonces me quedaría x al cuadrado igual a menos 1. Y cuando le despejo x, me quedaría más o menos la raíz de menos 1. Pero la raíz de menos 1 no existe. No existe en los números reales. Este es un valor complejo. Entonces, por lo tanto, si no existen los números reales, significa que no hay solución. Que esta ecuación no tiene solución en los números reales. Por lo tanto, el único punto crítico que hay de esta función es x igual a 0. Entonces concluimos. Así, x barra igual a 0 es el único punto crítico de la función g. Ahora vamos a calcular los puntos críticos para esta función exponencial h de x. X por e a la menos x cuadrado. Vamos a calcular su primera derivada. Entonces, la derivada de h de x. Aquí en este caso tengan presente que tenemos un producto, la función x multiplicada por la función e a la menos x cuadrado. Entonces vamos a aplicar directamente la regla del producto que nos dice la derivada de x, que en nuestro caso sería 1, multiplicado por el segundo factor, que es la exponencial, sin derivar. Más la x sin derivar por la derivada de esta función e a la x a la menos 2, a la menos x cuadrado. Esta la voy a dejar indicada. Entonces, voy a recordarles las reglas que estoy utilizando. Entonces, aquí utilicé la regla del producto, que es derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Y vamos a recordar quién es la derivada de e elevado a la u. La derivada de e elevado a la u es la misma e a la u multiplicada por la derivada interna. ¿Quién es en este caso la derivada interna? La derivada del exponente. Entonces voy a quitar la comilla aquí para decir que la derivada de esta función exponencial que tengo aquí, e a la menos x cuadrado, su derivada es la misma, esa sería e a la u, y multiplicado aquí por su derivada interna. ¿Quién es la derivada interna? Derivada del exponente. En este caso, la derivada de menos x cuadrado, que sería menos 2x. Vamos a resolver operaciones. 1 por la exponencial me da la misma exponencial. Acá multiplico, más por menos me daría menos. Y tengo x. Por 2x me quedaría 2x al cuadrado multiplicado por la misma exponencial, e a la menos x cuadrado. Noten que yo puedo factorizar siempre el resultado que
tengamos en una derivada, vamos a simplificarlo a su mínima expresión. Eso nos va a ayudar pues, cuando vayamos a resolver las ecuaciones. Entonces, en este caso voy a factorizar e a la menos x cuadrado. Si yo factorizo e a la menos x cuadrado, me queda factor común del primero me quedaría 1 y del segundo me quedaría 2x al cuadrado. Y ese sería el resultado de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este resultado vamos a calcular los puntos críticos. Entonces, los puntos críticos de esta función satisfacen donde este resultado que obtuvimos, que fue la derivada, sea cero o no existe. Pero al igual que los polinomios, tengo una función exponencial y un polinomio que siempre existen en todos los números reales. Por lo tanto, la única para calcular los puntos críticos es que la derivada, el resultado de la derivada, me haya dado 0. Es decir, que h' de x sea 0. ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que h' de x será la exponencial e a la menos x cuadrado factor de 1 menos 2x al cuadrado igual a 0. Ahora, si yo tengo aquí un producto igualado a 0, eso significa que o bien el primer factor da 0, e a la menos x al cuadrado nos da 0, o el segundo factor es 0, es decir, 1 menos 2x al cuadrado nos da 0. O sea que tengo dos alternativas. Vamos a centrarnos en la primera. La función exponencial nunca da 0. ¿Por qué razón? Porque si ustedes tienen el número e en particular y lo elevan a cualquier constante, a cualquier valor, por ejemplo, e elevado a cualquier valor a, el resultado siempre les va a dar distinto de 0. ¿Sí? En general, si ese a es una x, tengo la función exponencial e a la x distinta de 0. ¿Y por qué razón sé que esto me da siempre distinto de 0? Porque si ustedes recuerdan la gráfica de la función exponencial, su gráfica es esta. Mire. Esta es la gráfica de la función exponencial. Y como pueden observar, el rango que estaría aquí en el eje Y, el rango es todos los números positivos. Esta función, como tiene una asíntota horizontal en el eje X, eso significa que nunca va a ser 0. Entonces, por lo tanto, e a la x es distinto de 0. Y acá, e a la menos x cuadrado me está pidiendo que sea 0. Como e a la menos x cuadrado por reglas de potenciación sería también una estructura similar a esta, entonces esto nos implicaría aquí que no hay solución. Esto también hay otra forma de comprobarlo. ¿Cómo lo podría comprobar? Despejando x de aquí de esta función exponencial. Recuerden que para despejar x aplico logaritmo natural en ambos lados. Y entonces me quedaría, si yo intento despejar de aquí, lo voy a escribir aquí con color verde, e a la menos x cuadrado igual a 0, intento despejar x cuadrado, entonces me quedaría menos x cuadrado igual y en el otro lado aplico el logaritmo natural. Y entonces noten que el problema está aquí, que este valor no existe. El logaritmo natural de 0 no existe. Por lo tanto, concluimos que no hay solución. Entonces, por la parte de la exponencial no tenemos solución, no habría puntos críticos. Vamos a analizar por el otro lado. 1 menos 2x cuadrado igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Como es una ecuación cuadrática, podrían resolverla por la fórmula general o factorizando. Yo voy a utilizar la factorización. Voy a aplicar la factorización por diferencia de cuadrados. ¿Cómo es la diferencia de cuadrados? Saco la raíz cuadrada del primero y esa raíz cuadrada la coloco aquí.
Luego el signo menos, el primero va con signo menos, el siguiente va con signo más. Y saco la raíz cuadrada al segundo término. Raíz de 2, como no es exacta, la dejo indicada y me queda por raíz de x cuadrado, que sería x. Y ese factor lo escribo en las dos partes. ¿Mm? Y de aquí también tenemos dos alternativas. La primera alternativa es que 1 menos raíz de 2 por x, aquí ojo que solo es raíz de 2 por x, me dé 0. Y la otra alternativa es que 1 más raíz de 2 por x me dé 0. Despejamos x de cada una y al despejar x de esta primera condición me quedaría el 1 pasaría a restar, el raíz de 2 negativo que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2 positivo. Y para la otra, el 1 pasaría a restar y el raíz de 2 pasaría a dividir. Entonces me quedaría menos 1 sobre raíz de 2. ¿Qué concluimos de aquí? Pues tenemos dos soluciones. La primera solución es esta, 1 sobre raíz de 2, y la otra solución es esta, menos 1 sobre raíz de 2. De la exponencial, miramos que no teníamos solución. Entonces, por lo tanto, bueno, voy a borrar esto que no es necesario aquí. Por lo tanto, concluimos que la función h tiene dos puntos críticos. ¿Y quiénes son esos puntos críticos? El primero de ellos es x1 barra igual a menos 1 sobre raíz de 2, y el segundo punto crítico es x2 barra igual a 1 sobre raíz de 2, que aproximadamente son menos 0.7 y 0.7. Vamos a continuar ahora calculando los puntos críticos de esta función racional y radical a la vez, r de x, que es raíz de x sobre la raíz de x menos 1. Entonces, antes de iniciar con el cálculo de la derivada y el cálculo de los puntos críticos, vamos a detenernos un momento a identificar quién es el dominio de esta función. ¿Sí? Entonces es muy importante uno tener claro su dominio, porque en el dominio es donde vamos a encontrar los puntos críticos. ¿Mm? Aquellos puntos que estén fuera del dominio, pues no nos van a interesar. ¿Mm? En este caso, pues podrían pasar que ahí haya una asíntota y esa asíntota se comporte como una asíntota vertical, que es cuando el denominador se vuelve cero, y esa asíntota es la que posiblemente nos podría arrojar también puntos críticos, pero no los llamamos puntos críticos, los llamamos puntos críticos, pero no en sí no son puntos, sino que son asíntotas verticales. Entonces, en este caso, el dominio de esta función, noten que tenemos un cociente. Y para una raíz cuadrada, su dominio es que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Entonces miren que el dominio de esta función tendría dos condiciones. La primera es que en el numerador me está diciendo que x sea mayor o igual que 0. Voy a colocar este simbolito que significa y, que es la intersección entre conjuntos. Entonces, y la otra condición, como tengo en el denominador un x menos 1, entonces significaría que x menos 1 sea también mayor o igual a 0. Pero tengamos presente que acá en el denominador no puede ser x menos 1 0. Porque si sería 0 me quedaría la división entre 0. Entonces siempre que yo tenga una raíz en el denominador, no la escribo mayor o igual, sino que escribo simplemente mayor que 0. Porque la igualdad no puede ser por estar en el denominador. Entonces esta sería el dominio de la función.
¿Mm? Entonces aquí voy a hacer un gráfico para identificar quién es ese dominio. Entonces aquí tenemos la recta real. Esta parte ustedes, si no la comprenden, pueden revisar también de la lista de reproducción de matemática básica, pueden revisar la parte de desigualdades, que ahí es donde yo explico lo de intervalos y cómo hallar la intersección entre estos conjuntos. Pero aquí pues voy a hacerlo rápidamente y entonces, ¿qué me está indicando esta primera condición? X mayor o igual que 0. Que si yo tengo 0 aquí, voy a colocar un puntico, que aquí está el 0, entonces X mayor o igual que 0 me indica todos los elementos que están a la derecha del 0, incluyendo el 0, hasta más infinito. ¿Mm? Si nosotros despejamos de aquí la X de la otra, me estaría diciendo X mayor que 1. El 1 que está restando pasa a sumar. ¿Qué me estaría indicando X mayor que 1? Me estaría indicando que si aquí tengo el 1, entonces voy a colocar aquí un circulito para indicar que es abierto. Mayor que 1 significa que tengo que hacer todo lo que está a la derecha de ese elemento 1. Y ahora, como este I me está indicando intersección, entonces lo que voy a hacer es intersectar estos dos conjuntos. Tengo que ver cuál es la intersección, dónde he sombreado en las dos partes. Entonces, aquí en lo que señalé en color rojo es donde yo he sombreado. Es decir, que entonces el dominio de la función, de aquí podemos concluir que el dominio de la función, en este caso es R, el dominio de la función R será, perdón, me faltó el igual, será el conjunto 1 abierto hasta más infinito. Entonces, este será el dominio de esta función, para que lo tengamos presente. Así que si encontramos un punto que no esté en este dominio, no es necesario analizarlo, ¿no? Es decir, los puntos, los x menores o iguales a 1, no los vamos a tener en cuenta. Vamos entonces vamos a calcular los puntos críticos. Entonces ahora, para calcular los puntos críticos, esta función r de x vamos a reescribirla para que los cálculos en la derivada no se nos vuelva tan extenso. Entonces, ahora, r de x es raíz de x sobre raíz de x menos 1. Entonces noten que yo podría hacer el siguiente cambio. Utilizando las propiedades de raíces, la dejo como una sola raíz. X sobre x menos 1. Y a esta función es lo que le voy a calcular su derivada. Entonces, vamos a calcular la derivada. Entonces, recordemos que si yo tengo raíz cuadrada de u, su derivada es 1 sobre 2 veces la misma raíz multiplicada por la derivada interna. Y, o la escribimos mejor así, para este ejemplo la voy a escribir así. 1 sobre 2 veces raíz y después al final voy a colocar u'. En este caso identifiquemos quién es u. U vendría a ser este cociente. Por lo tanto, para calcular u' necesito la derivada de un cociente. Entonces, la derivada de un cociente es u' por b menos u por b' sobre b al cuadrado. Entonces, estas son las reglas de derivación que vamos a aplicar. Entonces, vamos a calcular su derivada. Entonces, r' de x. Entonces, ¿quién es r' de x? Sería 1 sobre 2 veces la misma raíz, x
sobre x menos 1 por, y aquí debo aplicar la derivada interna, es decir, la derivada de x sobre x menos 1. Entonces vamos a hacer, aquí en esta parte, para hacer la operatoria voy a hacer lo siguiente, al 1 le voy a aumentar la unidad para hacer ley de oreja y abajo voy a separar nuevamente las raíces. 2 raíz de x sobre la raíz de x menos 1. Y voy a multiplicar, ahora voy a hacer la derivada de este cociente aplicando la regla que tenemos acá. Entonces, derivada de un cociente, derivada de x1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada de x menos 1. Pero noten que la derivada de x menos 1 es 1 menos 0, que me daría también 1, sobre el denominador elevado al cuadrado. Entonces he terminado ya de derivar, entonces me voy a centrar en simplificar. Aquí vamos a aplicar la regla, la ley de la oreja, y entonces me quedaría 1 por la raíz de x menos 1, me queda raíz de x menos 1, y abajo 1 por esas 2 veces raíz, me queda 2 veces raíz. Aquí dentro del paréntesis me quedaría, primero multiplico 1 por x menos 1, me daría menos x menos 1, x menos 1, perdón, y menos x por 1 que me daría menos x, sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Podemos observar aquí que se me cancela esta x y vamos a continuar simplificando. Esta raíz cuadrada que tengo aquí de x menos 1 la voy a escribir como x menos 1 a la 1 medio. Y acá tendría 2 veces raíz de x y acá tendría menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces noten que ahora puedo simplificar. Bueno, aquí voy a multiplicar por este menos 1 y me quedaría menos x menos 1 a la 1 medio. Y abajo me queda 2 veces la raíz de x por x menos 1 a la 2. Puedo simplificar estos dos que están aquí. ¿Cómo los simplificamos? Pues entonces lo que hago es escribir la misma base y restar los exponentes. Entonces me quedaría 1 medio menos 2. Ahí estoy aplicando propiedades de exponentes. Esa propiedad dice lo siguiente, que si tengo a la m y divido entre a la n, entonces esto es a la m menos n. Esta propiedad es la que utilicé. En este caso a sería la base x menos 1. Aquí en este caso el resultado me quedaría menos x menos 1 a la 1 medio menos 2. 1 medio menos 2, eso me da, esto sería 4 medios, 1 medio menos 4 medios, menos 3 medios. Sobre 2 veces raíz de x. Y esto pues lo puedo expresar de manera, el exponente lo bajo positivo, bajo la base el x menos 1 y me queda como exponente positivo. Y esta sería entonces la derivada de esa función. Entonces, así concluimos que la derivada de r de x es menos 1 sobre 2 veces la raíz de x por x menos 1 a la 3 medios. Ahora, tengan en cuenta que vamos a calcular ahora los puntos críticos. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos
en este caso vamos a identificar donde la derivada se vuelve cero. Bueno, perdón, aquí es derivada. Donde la derivada se vuelve cero, pero noten que la derivada nunca se vuelve cero porque el numerador es constante. Entonces, aquí en este caso particular estamos calculando los puntos críticos donde la derivada no existe, porque la derivada nunca se vuelve cero. Entonces, ¿dónde la derivada no existe? Entonces, la derivada no existe cuando el denominador se vuelve cero. Es decir, cuando el denominador, que es 2 raíz de x por x menos 1 a la 3 medios, se vuelve cero. Este 2 no es necesario, yo lo puedo pasar al otro lado a dividir y me quedan solamente estos factores. Entonces nos vamos a centrar en estos factores. Primera condición, que el primer factor, raíz de x, nos dé 0. Segunda condición, que el otro factor nos dé 0. Entonces, de la primera, elevando al cuadrado, tendríamos que x es 0 al cuadrado, de donde tenemos la primera solución, que es x igual a 0. De la segunda, tendríamos que x menos 1 es igual a 0. Si x menos 1 a la 3 medios es 0, entonces x menos 1 debe ser 0. O sea que aquí lo que hago es elevar al cuadrado y sacar raíz cúbica para eliminar ese 3 medios. O elevar a la 2 tercios, si quieren lo podemos ver así. Para quitar este 3 medios elevo a la 2 tercios, ¿no? Y esto pues me daría 0. Y de aquí tengo que x menos 1 es igual a 0, concluyo que x vale 1. O sea que me dieron dos valores donde posiblemente haya puntos críticos. Pero ¿qué pasa? Que recuerdan que nosotros miramos el dominio. Y en el dominio tenemos que el dominio es 1 hasta más infinito. O sea, el 0 está muy lejos del dominio. El que posiblemente sea un punto crítico es el 1, que está en la frontera de ese conjunto. Entonces, por lo tanto, de aquí concluimos que el único punto crítico que vamos a analizar más adelante será el x igual a 1. Aunque este lo voy a señalar con otro color, que este lo podríamos tener en cuenta, pero de pronto no nos sirve porque está muy alejado del conjunto. O sea, siempre yo lo que voy a analizar son los puntos críticos que están en el dominio o los que están en la frontera de ese conjunto, ¿no? Y en este caso, entonces, el único punto crítico, concluimos entonces que así el único punto crítico de la función r de x es x barra igual a 1. Entonces, este será el único.